¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Sí, tenemos que hablar de esta enfermera Dayana que había salido de su lugar de trabajo a las 12 de la noche aproximadamente. Dentro de la investigación hubo varios giros. En un primer momento se creía que la pareja podía llegar a tener algo que ver. Esto se descartó rápidamente. Después se hablaba de un exnovio, algo que también finalmente se terminó descartando. Y las cámaras de seguridad fueron uno de los elementos más importantes. Pero también hubo un llamado al 911. Tenemos que hablar de un llamado de la esposa de quien finalmente termina siendo, o por lo menos las pruebas así lo indican, el asesino de Dayana, el femicida de Dayana. El hombre había llegado hasta su vivienda, hasta su casa, y lo que le termina diciendo a su pareja es que había asesinado a una mujer. Ante esta declaración es que finalmente la mujer decide realizar un llamado al 911. Una vez que logra comunicarse con los efectivos de la policía, le da los datos de su pareja, le dice que es un albañil, que ya tenía antecedentes judiciales, no solamente por homicidio, sino también por abuso sexual con acceso carnal. Otro de los datos indignantes en esta investigación que se lleva adelante es que este sujeto había sido condenado en el año 2014 a 9 años de prisión por un homicidio. Sin embargo, 4 años después, ni siquiera cumplida el 50% de la condena, ya le habían otorgado el beneficio de la libertad. Como mínimo, este sujeto debería haber cumplido las 2/3 partes. Estamos hablando de 6 años de prisión en una unidad penitenciaria. Sin embargo, reitero este dato, en el año 2018, 4 años después, finalmente le otorgan el beneficio de la libertad. Este hombre, que ya tenía antecedentes, comenzó a ser intensamente buscado por los efectivos de la policía bonaerense. Estamos hablando obviamente de San Nicolás. Tenían el dato de que aparentemente se había retirado de su vivienda porque lo que habían encontrado era la motocicleta, esta motocicleta que ustedes están viendo en pantalla. Y la verdad es que había desorientado muchísimo esta investigación que se llevaba adelante, porque esto que decían los propios vecinos llamaba la atención. Un hombre en una motocicleta amenazándola, llevándola hacia un lugar más alejado, privada de la libertad. La verdad es que los datos eran un tanto extraños. Lo primero que se había creído es que quizás la había llevado hasta algún lugar engañada. Sin embargo, esto no se pudo comprobar. Los vecinos, finalmente, con la declaración que habían dado ellos, nosotros lo escuchábamos cuando comenzaba la investigación, cuando lamentablemente se sabía ya que Dayana había sido asesinada, dijeron que habían escuchado cómo un hombre amenazaba a la mujer, quería llevarla hasta el domicilio y finalmente después, mediante amenazas de muerte, es que termina retirándola del lugar hasta un molino aparentemente abandonado. Todo esto es lo que terminan descubriendo. El sujeto terminó siendo detenido en la ruta número 21, esto es en cercanías de la provincia de Santa Fe. Aparentemente la idea era fugarse como mínimo de la provincia de Buenos Aires.